a ese trono donde somos fortalecidos, donde somos animados, donde somos consolados. A ese trono de gracia donde nuestra fe es afirmada y recibimos nuevas fuerzas para este peregrinaje. Hoy quiero pedirte por cada persona que estará presente en este día, que tu Espíritu Santo aplique tu palabra en nuestros corazones. Que hoy, Señor, podamos experimentar el gozo y la alegría de ver cómo tu Espíritu traspasa todo nuestro ser. Gracias, Señor, porque hoy has dispuesto este día para que seas alabado y exaltado. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hemos dispuesto, antes de retomar nuestro estudio del libro de Benjamin Kish que venimos analizando y que paramos un tiempo para estudiar las solas de la fe, hoy quiero que estudiemos un tema que debe ser continuamente recordado a todos los creyentes. Y el título es La imperiosa necesidad de forjar una vida de oración constante. Entonces, si observan bien el título tiene varios elementos intencionalmente puestos allí. El primero, que esto es imperioso, es urgente, es vital, es fundamental para nuestra vida. ¿Y qué es esto que es tan urgente y tan fundamental? Forjar una vida de oración. O sea, esto no es algo innato en el ser humano. Esto es algo que se desarrolla, esto es algo que se aprende y esto es algo que hay que cuidar con suma diligencia porque es algo que descuidamos con suma facilidad. ¿Quién de los presentes ha escuchado que orar es importante? Todos, ¿cierto? Muy bien. Orar es muy importante, naturalmente, porque nos permite tener esa comunión con Dios, ser más como Dios. Pero el problema no es la ausencia de información sobre la oración. Todos, estoy seguro, han escuchado que la oración es ¿qué? Hablar con Dios. ¿La oración es qué? Hablar con Dios. Es un diálogo donde yo le presento a Dios mis necesidades, mis súplicas, mis ruegos, y Dios cómo habla conmigo. Eso es muy importante recordarlo, porque no olvidemos que venimos de una etapa de misticismo que se apoderó casi de toda la cristiandad, donde pareciera que el hablar con Dios es un momento en el que le presento a Dios mis necesidades y quedo esperando que Él de una manera mística me hable. Me quedo esperando a una voz audible que venga del cielo y me diga lo que tengo que hacer. No. La oración es el acto de humildad y humillación en el que le presento a Dios mis ruegos, mis súplicas, mis necesidades. Agradezco. Le pido que me proteja de la tentación y espero su respuesta a través de su palabra. Oramos con la palabra y Él nos responde mediante la palabra. Pero como lo hemos aprendido en otros estudios, la oración en sí misma es muy importante, no solo porque a través de ella obtenemos lo que pedimos, porque muchas veces oramos y no recibimos lo que esperamos. Pero siempre recibimos lo que Dios desea para nosotros. Es decir, cuando yo oro no solo para que cambien mis circunstancias, es porque cuando estoy orando cambio, aunque las circunstancias no cambien. Porque cuando estoy orando, estoy entrando a la presencia de Dios, estoy teniendo comunión con Él y esa comunión con Él obra en mí, aunque la circunstancia siga siendo la misma.
¿Debemos orar por la salvación de aquellos que amamos? Claro, pero aunque todavía no veamos la salvación en sus vidas, el solo hecho de que oremos hace que yo sea transformado. Pero hoy no solo quiero recordarles que es urgente, necesario tener una vida de oración, sino que debemos ser constantes en ella. Porque muchos inician la vida de oración. Muchos entienden la importancia de esa vida de oración, pero pocos permanecen constantes en la oración. Acompáñeme, por favor, en su Biblia a Lucas capítulo 11. Versículo 1. Lucas 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Quién? O sea que Jesús, y cuando terminó de orar, ¿qué pasó? Uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñame a hacer tus milagros. Señor, enséñame a predicar con la elocuencia que tú lo haces. Señor, enséñame a orar. Yo siempre que leo este pasaje, trato de recrear un poco esta escena en mi mente. Cuando nosotros le pedimos a una persona que nos enseñe algo, generalmente ¿por qué lo hacemos? Porque lo hace bien. Queremos aprender eso que esta persona está haciendo. Hay una necesidad. Noten de todas las cosas que los discípulos pudieron solicitarle a Jesús que les enseñara, la Escritura tiene a bien mostrarnos que hubo una que merece ser digna de ser recordada. Ese momento en que los discípulos, y uno en particular, ven a Jesús orar, ven a Jesús entrar en la presencia del Padre. Después de una agenda apretada, después de arduas labores de su ministerio, consejerías continuas, predicación continua, largas caminatas, decepciones, menosprecio, burlas, pero nunca negoció estar en la presencia de su Padre. No había una agenda lo suficientemente apretada como para concluir que la oración podría esperar. ¿Por qué para nosotros la oración no tiene esta misma importancia? ¿Por qué para nosotros orar es algo que puede esperar? ¿Por qué para nosotros el orar puede ser algo que hago más tarde? Está bien, hoy no alcancé, mañana será otro día. ¿Por qué el faltar al trabajo no es una opción? No quiero hacerlo. ¿Por qué el consumir los alimentos no es una opción? Es algo que diligentemente quiero hacer. Pero orar es algo que descuidamos con suma facilidad. ¿Por qué creen ustedes que pasa esto?
Hábito, muy bien, falta de hábito. Porque no tenemos un entendimiento de la grandeza de Dios. Muy bien. ¿Saben por qué descuidamos con tanta facilidad la oración? Porque no tenemos fe en lo que la oración representa. Porque la oración se convierte para nosotros en un ejercicio mecánico, superficial, repetitivo, un mero deber. ¿Y por qué decimos que el descuido de la oración tiene que ver con falta de fe? ¿Qué es orar? Es el acto precioso en que aquellos que éramos enemigos de Dios, que fuimos lavados y limpiados mediante la sangre del Cordero, que recibimos nuevas vestiduras y ahora acceso a la presencia misma de Dios para hablar con Él y escuchar su voz y tener comunión con Él, suceda. Eso es orar. Es el acto glorioso en que un pecador redimido por gracia entra a la presencia misma de Dios para tener comunión con Él, para presentar seguros nuestras peticiones, convencidos no solo de que Él las escucha, sino que Él las atiende. Si yo no lo hago, es porque no tengo fe en que eso es una realidad. Es porque entonces no tengo hambre por su presencia. Es porque entonces no comprendo lo que sucede de manera gloriosa cada vez que elevo una oración. La oración inmediatamente me traslada al lugar santísimo, a ese lugar donde el pueblo de Israel solo podía entrar ocasionalmente, y no todo el pueblo, un hombre en particular. Y nosotros, ahora que tenemos acceso a la presencia misma de Dios mediante la oración, no lo hacemos. Porque no queremos enviar a nuestros hijos mal presentados al colegio. Pero no importa que no oremos con ellos. Porque no queremos que nuestros hijos saquen malas notas y estamos dispuestos a invertir el tiempo que sea necesario para que entiendan el concepto matemático que tanta dificultad les está causando. Pero orar puede hacerse después. Porque por supuesto que no voy a suspender la cita en el salón de belleza porque requiero verme en condiciones idóneas para las responsabilidades que me han sido asignadas, pero la oración puede esperar. Porque no quisiera de ninguna forma cancelar la cita médica con el especialista que tanto tiempo llevo esperando, pero la oración puede esperar. Y no estoy diciendo en sí mismo que el ser diligentes con las responsabilidades diarias esté mal. Lo que quiero mostrarles con esto es que nosotros le asignamos tiempo a las cosas según la importancia que representan para nosotros. Y la oración nunca va a ser importante si yo no comprendo y tengo fe en lo que es verdaderamente la oración. ¿Y saben por qué es difícil? Porque la oración humilla nuestra carne. Porque la oración es un ejercicio íntimo, en lo secreto, cuando nadie me ve. Entonces mi carne no obtiene ningún reconocimiento en ello. Pero si es leer un libro, puede haber más diligencia por una razón. Porque va a mejorar mi comprensión teológica y cuando tenga una conversación voy a poder usar conceptos más precisos que la gente dirá, wow, ¿cómo has aprendido?
¿Qué obtiene mi carne? Reconocimiento. O puedo ser muy diligente en mis actividades laborales porque mi carne va a encontrar un beneficio cuando escucha de las personas que me rodean: qué buen trabajador eres, qué excelente eres en lo que haces. Pero ¿qué beneficio recibe nuestra carne cuando nos encerramos en lo íntimo a buscar la presencia de Dios? Nada. Porque es algo que nadie puede ver, entre comillas. Porque realmente la vida de oración se nota en la vida de aquel que vive una vida de oración. Hermanos, es claro cuando una persona pasa tiempo en la presencia de Dios. ¿Y sabe por qué? Por los efectos que produce una vida de oración. Entonces ya vimos un primer elemento. La oración debe ser urgente. Es algo que se aprende, se forja y es algo en lo que debemos ser constantes porque continuamente vamos a estar bajando la guardia en esto. Pero el mayor enemigo de una vida de oración es la falta de fe, de no creer el hermoso beneficio que hay en este medio de gracia que me permite acceder a la presencia misma de Dios para ser escuchado, pero también para ser dirigido. Pero lo siguiente que sucede es que una vida de oración se nota. ¿Recuerdan lo que dijimos ahora? Que nosotros oramos no solo para que las circunstancias cambien, oramos bajo la seguridad de que aunque las circunstancias no cambien, cuando yo oro, yo sí soy transformado. ¿Recuerdan el ejemplo que hemos citado continuamente en Hechos de los Apóstoles con Pedro? ¿Recuerdan a Pedro, el pescador? ¿Lo recuerdan? Un hombre sin estudio, sin preparación, con un amplio conocimiento sobre los diferentes tipos de escamas, la forma de la cabeza de los pescados para poder identificar la especie. Seguramente era bueno en los asados de pescado, pero no tenía una formación intelectual importante. Y el Señor obra en él para dar uno de los sermones más importantes en el inicio del establecimiento de la iglesia neotestamentaria. Y ese día son añadidos más de 3,000 a la lista de la iglesia, ¿lo recuerdan? Y los que lo estaban viendo se asombran y dicen: ¿no es este Pedro? ¿De dónde este hombre habla con tal elocuencia si no tiene ningún estudio y ninguna preparación? Y surge una de las afirmaciones que más admiro en la Escritura. Una expresión que anhelo continuamente salga de los labios de muchas personas que nos rodean. Dicen estos dos hombres acerca de Pedro la conclusión más preciosa que uno podría escuchar: se nota que ha pasado tiempo con Jesús. Este hombre habla como habla, está viviendo como está viviendo, porque ha pasado tiempo con Jesús. Una vida de oración no beneficia los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, pero siempre beneficiará a todos los que nos rodean. Porque cuando yo estoy en comunión con Dios mediante la oración, mi paciencia aumenta. Porque comienzo a parecerme más a aquel con el que paso tiempo. Empiezo a hablar como habla aquel con quien paso tiempo. Empiezo a tomar decisiones como las toma aquel con quien paso tiempo. Pero cuando dejamos de estar en su presencia, ¿saben qué pasa? También se nota. Se nota que no estás pasando tiempo con Jesús.
Porque los frutos, o más bien las obras de la carne, se empiezan a ser notorias. Celos, iras, contiendas, arrebatos de ira. Pero cuando estamos en la presencia de Él, el fruto del Espíritu se hace tangible. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, disminuye esa expresión propia de nuestro léxico latinoamericano, específicamente colombiano, que me sacó la piedra. ¿Por qué? Porque estoy tan lleno del Espíritu de Dios que las acciones de los demás solo van a poder sacar de mi interior ¿qué? Más de Cristo. Las reacciones pecaminosas de los que me rodean solo van a sacar a la luz el Cristo que hay en mí. Voy a responder como ese Cristo con el que paso el tiempo. Voy a poder actuar según los términos de ese precioso Cristo. Pero si no paso tiempo con Cristo, si no paso tiempo en oración, en dependencia, en humildad ante Él, lo único que se va a hacer evidente en mi vida familiar, en mi vida eclesial y en mi vida social es mi carne, las obras de la carne. Si este texto nos indica que Jesús pasaba tiempo en la presencia del Padre siendo Dios en humildad y dependencia al Padre, ¿qué hizo Jesús cuando iba a escoger los discípulos? Oraba. ¿Qué hizo Jesús cada día que terminaba su agenda de largos recorridos y cansancio? ¿Qué hizo Jesús en el momento de la tentación? ¿Qué hizo Jesús en Getsemaní cuando el fuego de la prueba estaba cayendo sobre él? Entonces, cuando nosotros no oramos, ¿no es un acto de mucha soberbia? ¿No es un acto de mucha autosuficiencia? Porque si Jesús siendo Dios oró, ¿qué nos hace pensar a nosotros que podemos tener un día adecuado sin buscarlo en oración? Porque la oración al final es eso, un acto de dependencia, un acto de humildad, un acto en el que le digo, oh Dios, este día será un completo desastre si tú no vas delante. Oh Señor, hoy no podré descansar y renovar tus fuerzas si tú no vienes a mí para concederme el descanso. Así que cuando nosotros no oramos, no solo se manifiesta la obra de la carne en nuestra vida, sino que con eso le estamos diciendo a Dios, yo puedo sin ti. No te necesito. Puedo tomar las decisiones como a mí me parece. Cuando tomamos decisiones sin orar, siempre vamos a errar. Uy, salió. Cuando tomamos decisiones sin orar, siempre vamos a errar. Porque siempre vamos a estar buscando la satisfacción de nuestra propia carne, de nuestros propios deseos. Y siempre va a salir esta frase, es que a mí me parece, yo siento que, yo creo que. Pero la oración es la que me cuida de yo siento, a mí me parece y yo creo y me lleva a decir, así dice el Señor. La oración es la que me permite ir a la Escritura para ver, esto es lo que agrada a mi Padre. La oración es lo que me permite ir a la Escritura y ver, esto es lo que Dios pide de mí. Esto es lo que Dios desea de mí. No lo que mi carne quiere, sino lo que Él desea. Pero para esto necesito
fe. No oramos entonces porque somos orgullosos, autosuficientes y no tenemos una verdadera fe de lo que implica orar. Pero ¿qué nos muestra este pasaje? Que una vida de oración es algo que se aprende, no es algo natural. Los discípulos mismos tuvieron que decirle al Señor, enséñanos a tener una vida de oración. Recuerdo las palabras de un gran hermano de antaño que se levanta en medio de un día supremamente agitado, lleno de responsabilidades, abrumado por la dificultad que hoy percibe en su agenda y escribe en su diario, oh Señor, hoy tengo un día más difícil de lo habitual. Hoy tengo más compromisos de lo habitual. Creo que tendré que aumentar mi tiempo de oración. ¿No es esto contradictorio? Cuando nosotros tenemos muchas ocupaciones, nuestro tiempo de oración aumenta o disminuye. ¿Pero qué debería pasar? Debería aumentar porque antes tengo mayor debilidad, tengo mayor fragilidad. Las matemáticas de Dios suelen ser diferentes a las nuestras. Pero esto al final es ¿qué? Es la confianza de que Dios redime el tiempo. De que cuando yo busco su presencia, su sabiduría se vuelve mi compañía. Y las decisiones que me toma horas tomar cuando no oro, ahora fluyen con mayor facilidad, pues estoy siendo guiado por Él. Las cosas que requerían cierta fuerza y vitalidad, ahora se vuelven menos gravosas por una razón, porque su fuerza me asiste. Pero eso requiere fe. ¿Y saben qué me temo? ¿Me permiten hacer una autocrítica? ¿Sí? ¿O no? Porque saben que nos va a doler a todos. ¿Saben qué he observado en este último tiempo, en este lado de la doctrina? Todo el movimiento neopentecostal hizo un gran énfasis en la oración, pero en una oración lejos del fundamento bíblico, una oración mística, emocional. Y el pueblo todo el día quería estar orando para poder ver a Dios obrar y orando para que Dios trajera, eso que tanto deseo, eso que tanto anhelo, entonces quiero una casa y la fórmula era ve y ora, porque entre más ores, visualízala, reclámala, declárala. Entonces, si eso es lo que necesito para tener mi casa, para tener el hombre que anhelo, para tener la mujer que deseo, voy a orar incansablemente. Y de verdad, las personas eran diligentes en la oración, aunque no oraban conforme a la Escritura, aunque veían a Dios como un mesero que recibía órdenes y tenía que correr a hacer lo que queríamos, había una intensidad por la oración. Porque creíamos que la oración tenía poder para darnos lo que queríamos. Había un mal presupuesto teológico. Ore porque la oración es poderosa, ¿lo recuerdan? Ore porque la oración tiene poder. Ok. Luego venimos a este lado de la doctrina y aprendemos que la oración no tiene poder. El que tiene poder es aquel a quien oramos, no mi oración. O sea, mi oración no es poderosa. El poderoso es aquel a quien oro. Y ya mi oración no le da órdenes, solo presenta mi deseo y descanso en su soberanía. Entonces, como ahora tenemos un Dios soberano que no se deja mandar, aunque pase muchas horas en oración, pues ya para qué oro. Si al final Él va a hacer lo que le place. Una mala comprensión de la soberanía. Y entonces venimos a este lado y necesito crecer
en la formación teológica. Y nos volvemos muy diligentes en el estudio de nuestra hermosa y preciosa doctrina histórica. Y nos aseguramos de que nuestras oraciones tengan precisión teológica, sean coherentes con la Escritura. Pero ya no hay fervor, ya no hay intensidad. ¿Saben por qué? Porque en este lado de la doctrina, la oración ya no nos da el poder que antes pensábamos que teníamos. Antes nuestra carne se beneficiaba, porque si yo oro, el enfermo se sana. Si yo oro, las atmósferas se transforman. Entonces mi carne se beneficiaba. Ahora ya no encuentra ningún beneficio. Porque si llego a orar por un enfermo y se sana, puedo concluir rápidamente, Señor, no fui ni yo, no fue mi oración. Eres tú quien tuvo a bien sanar al enfermo. Entonces ya no soy relevante, ya no soy importante. Entonces ya la oración pierde valor, porque entonces antes la mayor motivación para orar no era verdaderamente estar en la presencia de Dios, era que pensábamos que la oración nos daba el poder de convertir a Dios en nuestro sirviente. Pensábamos que la oración nos proveía la capacidad de manipular las circunstancias a nuestro antojo y a nuestro deseo. Porque note cómo es una oración sin fundamento bíblico. Oh Señor, en el nombre de Jesús la enfermedad se vaya afuera. Oh Señor, espíritu de pobreza afuera. Ahora una oración bíblica es, oh Señor, acaban de descubrirme cáncer. Tú tienes el poder para sanarme, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué beneficio encuentra mi carne en esto? Señor, deseo que me sanes, y si al sanarme tu nombre es glorificado, sáname. Pero si tú recibes más gloria llevándome a permanecer en la enfermedad, dame la fuerza para caminar en medio de ella. Estas oraciones no. Señor, ya veo en la Biblia que la pobreza no es un espíritu, que el adulterio no es un espíritu. Espíritu de adulterio, vete. Espíritu de rebeldía en mi hijo, vete. Ahora ya sé que no es un espíritu de rebeldía, sino la naturaleza pecaminosa de mi hijo y mi negligencia en la administración de la sabiduría y la disciplina que Dios me dio como padre. Ya sé que no es un espíritu de adulterio, sino las concupiscencias que hay en mi corazón, que al dejar de mirar a Cristo terminan codiciando a alguien que no es mi cónyuge. Entonces la oración cambia. Pero ¿saben qué pasa? Mi carne no encuentra ningún beneficio. Porque nosotros queremos ir a la oración. Es para que Dios cambie mis circunstancias. Si yo les digo hoy a ustedes, hermanos, acabo de ver una fórmula mágica en la Escritura, que si pasas 3 días de oración continua, los problemas económicos de tu vida se van, ¿qué creen que van a hacer? Si se tienen que poner 2 agujas acá para que no se les cierren los párpados, lo harían. Porque tienen la expectativa de que al orar van a cambiar las circunstancias. Pero si yo les digo, hermanos, los animo a que oren 48 horas sin detenerse. Pero muy probablemente las circunstancias sigan siendo las mismas. ¿Quién se emocionaría en ello? O sea que no oramos por amor a Dios. Oramos simplemente porque creemos que a través de la oración conseguimos lo que deseamos.
Hermanos, la oración no es para recibir lo que queremos. La oración es para que Dios transforme nuestro corazón mientras dependemos de Él, aun cuando las circunstancias no cambian. Y si yo te dijera, tú que tienes un problema económico, hermano, te invito a que ores estas 48 horas para que el Señor te ayude a amar la prueba en la que te encuentres. Para que le digas, Señor, aquí estoy. Así mi circunstancia económica no cambie, no importa. Si esto me lleva a enamorarme de ti, déjame en esta circunstancia. ¿Cuántos asistirían a ese tiempo de oración? ¿Qué tal si hiciéramos una tarde jornada de oración para que Dios transforme nuestros cónyuges? Pero ¿y si el tiempo de oración fuera, Señor, queremos que nos cambies a nosotros, así nuestro cónyuge no sea transformado? Es que el problema no soy yo, es ella, es él. Hermanos, la oración no es para doblegar la voluntad de Dios. Es un medio de gracia que nos permite estar en la presencia de Él. Y claro que le expresamos nuestros sinceros deseos. Claro que queremos tener precisión bíblica al orar y queremos orar con entendimiento. Porque si no oro con entendimiento voy a decir disparates, como aquella hermana equivocada doctrinalmente que en una ocasión en medio de la oración estábamos orando por la salvación de los perdidos y la hermana con un corazón tan fervoroso, oh Señor, y te pido por favor que también salves a Satanás. Había una buena intención en ella, pero había un completo desconocimiento de la escritura. Entonces, por supuesto que una oración sin una base bíblica nos va a llevar a decir disparates. Pero una oración bíblica sin fe se va a volver algo frío, tenue, mecánico y superficial. Porque ahora mi expectativa al orar no es voy a orar largas horas para que Dios me dé lo que le pido. Es voy a orar largas horas porque estoy en su presencia. Y cuando salga de su presencia no voy a ser el mismo, así mi problema permanezca. Así al salir de mi cuarto, la enfermedad siga ahí sentada esperando. Así cuando salga del cuarto, el temperamento de mi cónyuge siga siendo el mismo. Así cuando salga de mi cuarto y vaya a la cocina y la nevera permanezca vacía. No seré el mismo porque estuve en su presencia. Así que hermanos, lo que hoy quería recordarles, no basta con saber qué es la oración. Es necesario que volvamos a tener vidas de oración fervorosas, íntimas con Dios. Eso requiere esfuerzo, eso requiere diligencia. Poder vivir la vida de iglesia sin oración es imposible. Porque amar a pecadores solo puede ser por el amor de uno que murió por pecadores. Tener paciencia a otros pecadores solo es posible cuando recibo la paciencia de aquel que es paciente con el peor de los pecadores, conmigo. En su presencia. Por favor, seamos fieles a nuestra teología histórica. Amemos la reforma con todo nuestro corazón, porque ella avivó y despertó la iglesia. Pero tengamos fe en lo que nuestras preciosas doctrinas enseñan, que la oración
nos da acceso al trono de gracia, donde está aquel que intercede por nosotros cada día. La oración nos lleva a la presencia de aquel que todo lo que pide al Padre, el Padre se lo da. Entonces, cuando yo estoy en Cristo, siempre que oro, tengo acceso al Padre mismo, no por mí, sino por Cristo. ¿Cómo no anhelar su presencia? Pero ¿cómo puedo anhelar algo que no he experimentado? ¿Cómo puedo disfrutar la oración si se ha vuelto un ejercicio meramente intelectual? Que vuelva a ser un espacio de comunión íntima con una teología correcta, ya no declarando, decretando y dando órdenes, con un corazón humilde, pero descansando en que nunca saldremos igual después de un verdadero tiempo de oración. Señor, hoy como iglesia te decimos, enséñanos a orar. Ya nos has enseñado qué es orar, pero aún así no oramos. Hoy te pedimos perdón porque como iglesia descuidamos este medio de gracia. Perdona a nuestras familias porque descuidamos este medio de gracia. Perdona mi vida porque descuido este medio de gracia. Pero aviva nuestra iglesia, porque para que esta iglesia sea más santa, no es hacer más programas, más actividades, más reuniones. Para que eso pase, necesitamos más oración, dependencia humilde a ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos,